Arruinada por culpa de su exmarido, una enfermera accedió a regañadientes a cuidar a un millonario moribundo. Pero al escuchar la conversación de su esposa y el médico, Ágata Arias trabajaba como enfermera en una clínica. Su marido, Adrián, era una buena persona, pero sufría de adicción al juego. Vivían en un apartamento de 2 habitaciones, comprado con una hipoteca. Tenían 2 hijos, los gemelos Esmeralda y Agustín, de 6 años, a quienes necesitaban alimentar y vestir. Ágata se esforzaba al máximo para proveer a su familia con todo lo necesario, pero su sueldo de enfermera no era suficiente para pagar todas las facturas y las deudas acumuladas. Adrián seguía jugando, ignorando los ruegos y lágrimas de su esposa y las enormes deudas que tenían. Cada día Ágata intentaba llevar a su marido por el buen camino, siempre sin éxito. Adrián, ¿hasta cuándo? Otra vez estás hasta tarde en el ordenador, tienes una familia, nuestros hijos están creciendo, y tú sigues con los juegos como si no hubieras dejado los juguetes. Ágata, no estoy aquí sin hacer nada, estoy ganando dinero, se defendía Adrián. ¿Ganando dinero? ¿En serio? Yo no veo el dinero, solo llegan facturas y las deudas aumentan. Prometiste dejar de jugar, pero nada cambia, explotó Ágata. Dame un poco más de tiempo, me recuperaré. Pronto habrá un torneo importante, ganaré y pagaré todas las deudas. ¿Cuántas veces más? Solo prometes. Estoy cansada de vivir con el miedo constante de que nos corten la luz o el gas, de que vengan los cobradores. Quiero una vida tranquila, no esta que tenemos ahora. Pero lo estoy intentando, Ágata. De verdad quiero cambiar mi vida, pero es tan difícil. Entonces, debes esforzarte más. Deja los juegos y consigue un trabajo de verdad. Ya basta de vivir en el mundo virtual, es hora de volver al real. Está bien, Ágata, lo intentaré, prometió Adrián una vez más. Y, como de costumbre, no cumplió su promesa. Ya la siguiente noche, volvió a hacer una pequeña apuesta, y luego quiso jugar al póker en línea, aunque fuera por diversión, y así continuó. En realidad, ya debían mucho a muchas personas, y cada vez se hundían más en el pozo de las deudas. Lo peor era que los acreedores y cobradores de deudas los llamaban constantemente, amenazando con quitarles todo, incluido el único apartamento en el que vivían todos juntos. Cada vez que sonaba el teléfono con un número desconocido, a Ágata le daba un sudor frío. Las conversaciones con los cobradores eran siempre las mismas, pero no por eso más fáciles. Hola, Ágata. ¿Tomaste un préstamo en el Banco Capital? Le preguntaban siempre los acreedores, cambiando solo los nombres de las instituciones financieras. Sí, lo tomé, pero lo estoy pagando cada mes, comenzaba Ágata, sabiendo perfectamente a dónde llevaba esa conversación. Pagas, pero no es suficiente. Has perdido varios pagos, tienes una deuda y se te han impuesto multas por demora. Para ponerte al día con los pagos, debes pagar más, incluyendo las multas. Pero no puedo pagar más, mi sueldo no me lo permite. Sabemos el monto de tu sueldo. Pero debiste haber previsto esto al tomar el préstamo. El aumento en los pagos es por tu culpa. Si hubieras pagado a tiempo, como se estipulaba en el contrato, no tendrías que pagar más, así que es completamente tu culpa. Y si no aumentas los pagos, nos veremos obligados a acudir a la corte y solicitar el embargo de todos tus bienes para su posterior venta. No, por favor, no hagan eso, tengo 2 hijos pequeños. Necesito mantenerlos de alguna manera. Entonces paga tu deuda a tiempo y no te atrases en el cronograma. Vende algo de tus bienes por tu cuenta, para que no tengamos que hacerlo nosotros. En ese caso, ya no tendrás derecho a elegir qué vender. Lo pensaré, prometió Ágata. Piénsalo rápido, el tiempo corre. Esta semana te volveremos a llamar y seguiremos llamando hasta que te pongas al día con los pagos. Ágata se sentía emocionalmente agotada e impotente ante estos problemas. Sabía que para salvar a su familia necesitaba ayudar a su marido a deshacerse de su maldita adicción.
Una noche, cuando volvía a casa después de un largo día de trabajo, Adrián la llamó y le dijo que había perdido todo el dinero en otro juego. Ágata, lo siento mucho, pero he perdido todo nuestro dinero. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? Hablamos de esto recientemente, me prometiste, comenzó a gritarle Ágata. Apretó el puño tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Lo sé, pero no pude detenerme. Esta fue la última vez. Estaba seguro de que ganaría, se excusó Adrián. ¿La última vez? ¿En serio? ¿Cuántas veces hemos oído eso? Siguió gritando Ágata. ¿No estás cansado de tus propias mentiras? Entiendo que estés enfadada. Yo también estaría enfadado en tu lugar. Pero tú no estás en mi lugar. Sí, estoy enojada, muy enojada. Teníamos planes para ese dinero y ahora ha desaparecido. Te prometo que esto no volverá a pasar. Encontraré la manera de arreglarlo. ¿Para qué hacer promesas vacías si sabes que no las vas a cumplir? Para ti, tirar palabras al viento ya es algo habitual. Y ahora, nuevamente, tengo que pensar cómo salir de esta situación. No sé qué hacer, ya no tengo fuerzas ni ganas de seguir limpiando tus desastres y sacándonos de los apuros en los que siempre nos metes. Esto fue la gota que colmó el vaso para Ágata. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. Desesperada, decidió buscar ayuda con un psicólogo muy publicitado. Hola. ¿Qué la trae por aquí? ¿Hay algo que le preocupe? Preguntó el psicólogo a la visitante que tímidamente se acurrucaba cerca de la puerta. Hola, saludó Ágata. Tengo un gran problema familiar. Me recomendaron como un buen psicólogo familiar, pero no sé si podrá ayudarme. Venir a usted es mi último intento de salvar mi familia. Gracias, me alegra saber que recomiendan mis servicios, respondió el psicólogo con una sonrisa. ¿En qué puedo ayudarla? Intentemos al menos abordar su problema. Mi esposo juega frecuentemente en casinos en línea, apuesta en casas de apuestas y pierde todo nuestro dinero. Además, para intentar recuperar lo perdido, pide prestado dinero a conocidos y a empresas que otorgan micropréstamos. Como resultado, estamos hundidos en deudas. No puedo pagar una deuda cuando ya surge otra. Tenemos 2 hijos, y mi sueldo de enfermera no es suficiente para cubrir las deudas de mi marido y mantener a los niños. Por favor, dígame, ¿hay alguna manera de que mi esposo se deshaga de esta adicción? Preguntó Ágata con esperanza. La adicción al juego es un problema serio y requiere tratamiento profesional, explicó el psicólogo. La ludopatía es una forma de adicción conductual no química. El principal método de tratamiento de la ludopatía sigue siendo la psicoterapia, que tiene el mayor nivel de eficacia comprobado por investigaciones. ¿Pero cómo puedo convencer a mi esposo de que siga un curso de psicoterapia? ¿No cree que esto sea una adicción y se niega a hacer algo al respecto?, dijo Ágata tristemente, comenzando a dudar del éxito de su empresa. La cuestión de buscar ayuda de un psicoterapeuta siempre es muy delicada. Tendrá que mostrar cierta paciencia y tacto. Debe expresar su preocupación de manera calmada y sugerir buscar ayuda de un especialista de manera amable y no insistente. Las personas dependientes suelen rechazar la idea de tener una adicción, por lo que deberá ser persistente. Es importante elegir el momento adecuado para hablar, preferiblemente en un ambiente tranquilo y no durante el juego. No intente imponer su opinión durante una discusión. Esté preparada para su resistencia, pero continúe presentando argumentos convincentes a favor de acudir a un psicoterapeuta. Por cierto, no es necesario decir que van a ver a un psicoterapeuta, pueden decir simplemente que quieren consultar a un psicólogo. Créame, para muchos esto suena menos amenazante. ¿Hay alguna otra solución? Si no hablamos específicamente de su esposo sino de la familia en general, hay varias opciones para resolver el problema. Una de ellas es que usted o su esposo encuentren un trabajo mejor remunerado. También pueden solicitar ayuda a servicios especiales o organizaciones benéficas.
Pero esto solo neutraliza las consecuencias y no resuelve el problema en sí, por lo que le recomiendo encarecidamente que lleve a su esposo a sesiones de psicoterapia. Gracias, intentaré convencer a mi esposo de que venga a una sesión con usted, pero dudo mucho que esto funcione. Adrián rechaza todas mis solicitudes relacionadas con su afición al juego, comienza a gritar y a hacer escándalos de inmediato. Dicho esto, Ágata dejó la oficina. Al llegar a casa, Ágata pensó durante mucho tiempo en las palabras del psicólogo. Cuando su esposo regresó tarde en la noche, intentó iniciar una conversación con él. Adrián, tenemos que hablar seriamente. Ágata, estoy muy cansado. Mañana tengo que levantarme temprano para ir al trabajo, así que necesito dormir. Ten consideración, dejemos las conversaciones para el fin de semana, se quejó Adrián. Siempre dices lo mismo, y cuando llega el fin de semana, empiezas a gritar que tienes un único día libre a la semana y tienes derecho a descansar, luego pides que esperemos hasta las vacaciones, pero cuando llega el periodo de vacaciones inventas nuevas excusas, y así infinitamente. Por eso, hablaremos aquí y ahora, es decir, inmediatamente, declaró Ágata con determinación. Siempre tienes algo que te molesta, siempre me estás fastidiando y molestando como una mosca molesta, gritó el esposo, perdiendo la paciencia. ¿Y qué más puedo hacer? Acariciarte la cabeza por tu comportamiento, agradecerte porque no hay con qué alimentar a los niños por tus pérdidas en el casino en línea. Ya deberíamos estar pidiendo limosna, y todo por tu culpa. Gastas no solo tu dinero, sino también el mío, incluso las prestaciones de los niños. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿No te da ni un poco de vergüenza? Ya basta, me has agotado, rugió Adrián. No tengo más fuerzas para soportarlo. Hasta aquí he llegado contigo. ¿Te hemos agotado? ¿Con qué? ¿Con qué a veces los niños tienen hambre? ¿Entonces para qué tuviste hijos si no pensabas gastar un céntimo en ellos? Gritó Ágata, finalmente perdiendo la calma. Todos nuestros problemas son por tu culpa. Mi sueldo y la manutención serían suficientes para alimentar a los niños, por eso voy a pedir el divorcio. Que se vayan todos al diablo. Gritó Adrián, y dando un portazo, salió del apartamento. Ágata suspiró de alivio, no habría soportado otra de las rabietas de su marido, con rotura de platos y destrozos de todo lo que se encontrara en su camino. Los niños ya estaban acostumbrados a las frecuentes peleas de sus padres y, al primer indicio de conflicto, se encerraban en su habitación. Cada vez que Adrián perdía más dinero, Ágata trataba de apelar a su conciencia. Adrián, lo que estás haciendo es incomprensible. Ya no puedo soportar cómo sigues gastando nuestro dinero en los casinos en línea y en las apuestas. Esto se ha convertido en un problema muy serio. Oh, Ágata, no seas tan pesada. Es solo entretenimiento. No estoy haciendo nada malo, decía su esposo, cansado de los constantes reproches. ¿Entretenimiento? Adrián, apenas llegamos a fin de mes y sigues gastando dinero en esos estúpidos juegos, explotó Ágata. Tenemos cosas más importantes en las que necesitamos gastar dinero. Tenemos 2 hijos a los que alimentar, vestir y calzar. La guardería también cuesta dinero. Y no podemos solicitar más ayudas porque, según nuestros ingresos oficiales, no calificamos como una familia necesitada, aunque estamos endeudados hasta el cuello, y los niños no ven nada de eso. Vamos, Ágata, relájate un poco. Sé cuándo parar, está todo bajo control. ¿Bajo control? Adrián, despierta. ¿Tú mismo crees las mentiras que cuentas a todos? No hay control en absoluto, ya que pierdes la mayor parte de nuestros ingresos y también juegas con préstamos. Nos has metido en deudas enormes y ni siquiera tienes reparos en usar el dinero de las prestaciones infantiles. Por favor, deja de jugar, no podemos soportarlo más, suplicó Ágata. Mira, entiendo que estés preocupada, pero estoy tratando de ganar una gran suma para pagar todas las deudas de una vez y asegurar un futuro sin preocupaciones para nosotros.
Tú no lo entiendes y solo me distraes con tus eternos reproches. Eso me saca de mi concentración, por eso no puedo ganar. Adrián, ¿estás en tu sano juicio? Tienes una adicción y al parecer, ¿la culpa de tus pérdidas es mía? Debes entender que tu comportamiento no es normal. Necesitamos encontrar una solución a este problema, tal vez acudir a un especialista o unirnos a un grupo de apoyo para personas con problemas de juego, sugirió Ágata. ¿Estás diciendo que estoy loco?, rugió Adrián. ¿Un especialista? Ustedes me vuelven loco con sus constantes quejas y lamentos. Este es mi dinero, si vamos al caso, yo lo gano y tengo todo el derecho de gastarlo como quiera. No lo tienes. Tienes hijos y estás obligado a mantenerlos. Está bien que no pienses en mí, pero no tienes derecho a privar a tus hijos. ¿Y tú quién eres para decirme cómo vivir? Adrián ya no se controlaba y comenzó a patear y tirar todo lo que encontraba a su paso. Nadie puede decirme qué debo hacer. ¿Entiendes? Nadie. Ágata entendió perfectamente que esto no era vida, sino una pesadilla constante. La infancia debería ser el periodo más feliz en la vida de los niños y le aterraba pensar en los recuerdos que tendrían sus hijos. Ágata sacudió la cabeza para alejar los pensamientos tristes. No, definitivamente tenía que cambiar algo, si no por ella, al menos por sus hijos y su futuro. Decidió ir al abogado al día siguiente para redactar una demanda de divorcio y solicitar la manutención, pero sus planes no se cumplirían. Desde la calle se escuchó un ruido. La alarma de un coche sonaba sin parar y se oían gritos de personas. Ágata decidió ver qué estaba pasando. Al asomarse a la ventana, vio que un grupo de personas se había reunido bajo su edificio, discutiendo en voz alta. Después de un rato, llegaron ambulancias y la policía. Ágata entendió que había ocurrido algo fuera de lo común. Pero como nunca había sido una curiosa ociosa, se apartó de la ventana, dejando que las autoridades competentes se encargaran del incidente. 5 minutos después, alguien llamó a la puerta. Ágata pensó que era su marido regresando y abrió la puerta sin mirar por la mirilla. En el umbral estaba un oficial de policía. Buenas noches, ¿conoce usted a Adrián Arias? Sí, es mi esposo. ¿Qué ha hecho?, respondió Ágata, desconcertada. Debe acompañarnos abajo, explicó el oficial de policía. Perdón, ¿pero de qué se trata? Ya es muy tarde, tengo niños pequeños en casa y no puedo dejarlos solos. Pida a algún vecino que cuide a los niños. No tomará mucho tiempo, pero debemos completar el procedimiento. Créame, es muy importante. A esta hora ya no puedo pedirle a nadie que se quede con los niños. Si no tomará mucho tiempo, solo advertiré a los niños que volveré pronto. Por favor, terminemos esto rápidamente. Aunque no entiendo para qué me necesitan, dijo Ágata, cerrando apresuradamente la puerta con llave. Bajó junto con los oficiales de policía a la calle. Frente al edificio había una ambulancia y a pesar de la hora, algunos vecinos estaban reunidos, mirándola extrañamente y susurrando. Al acercarse, Ágata vio una gran mancha marrón en el suelo que no estaba allí durante el día. La puerta trasera de la ambulancia estaba abierta y en el interior había una camilla con algo grande cubierto con una sábana blanca. Ahora procederemos a la identificación. Los vecinos ya han dado declaraciones, pero necesitamos a un familiar para confirmar la identidad antes de llevar el cuerpo al depósito, informó el oficial de policía sin preámbulos. ¿Qué cuerpo?, no entendió Ágata. Pero su corazón comenzó a latir con fuerza y un presentimiento de algo terrible la invadió, como si una gran sombra amenazante se cerniera sobre ella. Los paramédicos retiraron la sábana y el policía llevó a Ágata más cerca del interior de la ambulancia. Allí, en una camilla, yacía una figura que apenas parecía humana. En lugar de rostro, había una masa sanguinolenta. Ágata empezó a comprender de dónde venía la mancha marrón que había visto frente al edificio, pero aún no entendía por qué le mostraban esto.
Miraba con estupor el cuerpo sin vida, que, por la ropa, parecía ser de un hombre. De repente, su mirada se detuvo en un detalle familiar. Los pantalones vaqueros estaban remendados en la parte inferior y en esa posición se veía que habían sido cosidos a mano. Las puntadas eran ordenadas, hechas con hilo azul, excepto las últimas, que estaban hechas con hilo blanco, como si la persona que los había cosido se hubiera quedado sin hilo del color adecuado y hubiera usado lo que tenía a mano para terminar el trabajo. Agatha recordó que recientemente había remendado los jeans de su marido de la misma manera y que se había quedado sin hilo azul. Ya era tarde para ir a la tienda, así que hizo unas puntadas con hilo blanco y luego se olvidó de rehacerlo. Un pensamiento terrible cruzó por su mente, ¿y si no es una coincidencia? ¿Qué probabilidad hay de que esas puntadas blancas sobre azul no solo se parezcan, sino que sean las mismas? Agatha empezó a examinar detenidamente la ropa del hombre muerto. No solo las puntadas eran iguales, también los jeans lo eran. La camisa deportiva, que probablemente había sido blanca, ahora tenía un tono gris rosado debido a la sangre mezclada con suciedad de la calle. Por eso, al principio, Agatha no se dio cuenta de que el hombre ante ella llevaba la misma ropa que su marido cuando salió de casa esa noche. El cabello de Agatha se erizó. ¿Reconoce a esta persona? Escuchó desde algún lugar lejano, como si fuera a través del agua, la voz del policía. No, no puede ser, murmuraba Agatha, hace poco hablé con él. Señorita, insistió el oficial de policía con más fuerza, ¿puede identificar a esta persona o necesitamos buscar a otros familiares? Si no, tendremos que hacerlo en la morgue. ¿Qué quieren de mí?, gritó Agatha de repente. ¿Para qué debo identificar a este hombre? Sus vecinos dijeron que vieron a su marido subirse al techo de este edificio y saltar. No pudieron ayudarlo y llamaron a la ambulancia, que a su vez avisó a la policía. Los vecinos afirman que el fallecido es su marido. ¿Lo confirma?, preguntó severamente el policía, claramente cansado de repetir las mismas preguntas. Solo entonces Agatha comprendió lo que había sucedido. Adrián, después de pelear con ella, no fue a calmarse en el bar más cercano como solía hacer. Esta vez, realmente había tenido suficiente y decidió poner fin a su vida. Este hombre, incapaz de controlar sus emociones y deseos, nuevamente no pudo enfrentar un desafío y eligió el camino de menor resistencia. Lo que no nos mata, nos hace más fuertes, recordó de repente Agatha. Señorita, está demorando a nosotros y a los paramédicos, comenzó a enojarse el policía, todavía tienen que llevar el cuerpo a la morgue. Si no puede o no está en condiciones de identificar a esta persona, dígalo y no nos haga perder tiempo. Pregunto por última vez, ¿reconoce a este hombre muerto o no? No puedo decirlo con certeza porque no se ve la cara, pero la ropa se parece mucho a la que llevaba mi marido esta noche cuando salió de casa, respondió Agatha con una voz apagada. Bien, si ningún familiar lo identifica, tendremos que hacer una prueba genética para la identificación. Por favor, firme aquí, estas son sus declaraciones. Agatha firmó el documento que le entregó el policía sin siquiera leerlo. La ambulancia y la policía se fueron y los vecinos se dispersaron, sin atreverse a acercarse a la viuda tras lo sucedido. Expresar condolencias a alguien que dudaba de que el hombre muerto fuera realmente su esposo habría sido al menos extraño. Agatha se quedó sola en la calle mal iluminada. El viento azotaba su pelo, recogido apresuradamente en una cola. Los mechones sueltos caían sobre su cara y le entraban en los ojos. Agatha no trató de apartarlos, porque su cuerpo se sentía extrañamente débil y no la obedecía. Solo entonces se dio cuenta de que estaba completamente sola con 2 niños pequeños a su cargo. Su marido, por muy problemático que fuera, al menos creaba la ilusión de ser un soporte para la familia, y ahora no tenía ni siquiera esa formalidad de un sello en el pasaporte. ¿Y los niños? ¿Cómo decirles que su padre nunca volverá? Agatha decidió no decirles nada por ahora. Eran demasiado pequeños para manejar una noticia así. Necesitaba pensar en cómo suavizar el golpe.
Pero las desgracias no terminaron allí. Mientras Ágata pensaba en cómo comunicar la muerte de su padre a los niños, los acreedores se enteraron de la muerte del deudor y acudieron a los tribunales para reclamar la deuda. Hola. ¿Es usted Ágata Arias? Soy un empleado del Banco Absoluto. Le llamo para informarle que estamos obligados a acudir a los tribunales para reclamar la deuda de su marido con usted, como heredera de primera línea. Además, solicitaremos que se reconozca parte de la deuda como suya, ya que las deudas también son bienes gananciales. Pero aún no he aceptado la herencia y nunca di mi consentimiento para los numerosos préstamos que tomó mi marido. De hecho, siempre estuve categóricamente en contra, intentó explicar Ágata. Pero usted también utilizó esos fondos prestados, ¿no es así? ¿Su marido no los gastó en necesidades familiares? No, mi marido era un ludópata y pedía préstamos para pagar sus deudas de juego y hacer nuevas apuestas. Entiendo su situación, pero, lamentablemente, no podemos retirar la demanda. Vamos a llevar su caso al tribunal. Si tiene alguna prueba, podrá intentar defender su posición. ¿Y qué debo hacer ahora? Le hemos enviado una copia de la demanda por correo, espere más notificaciones del tribunal. Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto conmigo. Gracias, lo entiendo. Todas las deudas de su esposo, que cobardemente se quitó la vida para no enfrentar los problemas que había causado, cayeron de golpe sobre la pobre Ágata. Sus cuentas bancarias y tarjetas fueron embargadas, incluso la tarjeta en la que recibía los subsidios infantiles fue bloqueada. Ahora tenía que presentar una solicitud al juez para levantar las medidas restrictivas de esa tarjeta para que el banco, por orden del ejecutor judicial, no dedujera al menos los subsidios infantiles. Hablando con el ejecutor judicial, Ágata se enteró de que el banco donde se había contratado la hipoteca también había presentado una demanda y exigía la incautación del bien hipotecado, el apartamento de 2 habitaciones donde vivía con sus hijos. El oficial le dijo que la práctica judicial no favorecía a los deudores en tales casos y que tendrían que encontrar otro lugar para vivir, ya que todos los fondos recaudados irían a cubrir la deuda con el banco. Así, Ágata se quedó sin su único hogar y tuvo que irse a vivir con sus hijos a la pequeña vivienda de su anciano padre. En la estrechez, pero sin resentimiento, respondió Bernardo Vidal, el padre de Ágata, cuando ella apareció una noche en la puerta de su apartamento de soltero con una maleta y 2 pequeños. Papá, no tenemos a dónde ir. Viviremos aquí hasta que encuentre un lugar de alquiler más barato, aseguró Ágata. Ágata, ¿y cómo piensas alquilar ahora? ¿Has visto los precios de los apartamentos? Le preguntó su padre. Hoy en día todos se lanzan a invertir en bienes raíces y en oro. Los tiempos son tan inestables que la gente busca algo más seguro, y el oro y los bienes raíces son eternos. Así, Ágata y sus hijos se mudaron al apartamento de Bernardo Vidal. Para Ágata, esto tenía un beneficio obvio: el abuelo recogía a los niños de la guardería y se ocupaba de ellos hasta que ella regresara. La compañía de sus nietos también beneficiaba a Bernardo Vidal. Le gustaba hablar con los pequeños, responder a sus numerosas preguntas y leerles cuentos. Abuelo, léenos un cuento, pedían al unísono los niños cada noche, llevando uno de sus libros infantiles. Bueno, chicos, ¿qué cuento quieren escuchar hoy? Les preguntaba Bernardo Vidal, sonriendo, lo que hacía que se formaran arrugas alrededor de sus ojos. Abuelo, léenos algo sobre superhéroes, por favor, por favor, por favor, comenzó a rogar Agustín. No, quiero el cuento de la princesa y el guisante, replicó Esmeralda. Siempre con tus princesas, ya me tienen cansado. Que sean superhéroes, protestó Agustín. No, serán princesas, insistió Esmeralda, frunciendo el ceño. Bueno, niños, no se peleen, les contaré un cuento que tenga tanto superhéroes como princesas, trató de conciliarlos el abuelo. Eso no existe, objetó Agustín, los superhéroes no se juntan con princesas, porque ellas son muy molestas y siempre usan vestidos incómodos y voluminosos.
Los superhéroes siempre están salvando a todos y corren o vuelan rápido en sus trajes especiales. Hay un cuento donde se encuentran una princesa, un caballero y superhéroes, afirmó Bernardo Vidal con una sonrisa satisfecha. ¿Quieren escucharlo? Sí, gritaron los niños, anticipando otra historia maravillosa. Entonces, comenzó el abuelo, un molinero dejó a sus 3 hijos como herencia un molino, un burro y un gato. El mayor recibió el molino, el mediano el burro y el más joven el gato. El hermano menor estaba desconsolado, le había tocado una herencia miserable. ¿Y dónde están los superhéroes y las princesas?, protestó Agustín. Esto parece un zoológico. Nieto, escucha atentamente el cuento y no me interrumpas, le dijo Bernardo Vidal con reproche. Créeme, al final entenderás todo y encontrarás tanto a la princesa como al superhéroe. Los héroes no siempre tienen que ser humanos. Y si tengo que responder constantemente a tus preguntas, pueden perder el hilo de la historia y no entender quién fue el verdadero superhéroe en este cuento. A los niños les encantaba estar con el abuelo porque ahora pasaba todo su tiempo libre con ellos, mientras que antes solo podían quedarse en su habitación tratando de no cruzarse en el camino del padre. Ágata estaba agradecida a su padre por su ayuda y apoyo. Para resolver sus problemas financieros, Ágata consiguió un trabajo nocturno en una clínica privada. Pronto, un paciente gravemente enfermo fue ingresado allí. Lo llevaron a la unidad de cuidados paliativos, donde se encuentran los pacientes terminales. Ágata iba allí para ponerle sueros y inyecciones. A diferencia de los otros pacientes del hospicio, el nuevo paciente, Bruno García, siempre estaba sorprendentemente alegre y emitía una energía positiva a pesar del terrible diagnóstico que, en su caso, era más una sentencia que una esperanza de tratamiento. Ágata comprendía perfectamente que no se ingresaba en un hospicio sin motivo, por lo que siempre trataba de animar a los pacientes, dándoles al menos un rayo de luz en la oscuridad que los rodeaba. Así que hoy, al llegar a la habitación, lo primero que hizo fue correr las cortinas para dejar entrar los suaves rayos de sol. Ágata sabía por experiencia que la falta de luz solar solo empeoraba el estado de ánimo. Aquí viene Ágata, trayendo luz consigo, saludó en broma Bruno García. Lo que dice, Bruno García, solo corrí las cortinas, le respondió Ágata, sonriendo. Ágata, ¿cuántas veces te he pedido que me llames simplemente Bruno?, notó el paciente con un leve tono de molestia. Ágata estaba impresionada por este hombre que, a pesar de su enfermedad terminal, se mantenía optimista, siempre hacía bromas y era amable con todos a su alrededor. Esto generaba respeto y simpatía hacia él. Bruno, ¿cómo logras mantenerte tan alegre y amable a pesar de la cruel suerte que te ha tocado?, le preguntó Ágata un día. Ágata, la vida es demasiado corta para gastarla en resentimientos y peleas, respondió García. Esa vez, por primera vez desde que estaba en el hospicio, Ágata detectó un tono de tristeza en su voz. ¿Nunca te enojas con nadie?, se sorprendió Ágata. El perdón es la clave de la felicidad y la libertad de las emociones negativas. Si guardas rencor hacia aquellos que te han herido, esas piedras en tu alma te impedirán vivir una vida feliz, te pesarán como una carga, impidiéndote levantar la cabeza para ver lo hermoso que es este mundo. Así caminan los resentidos con el mundo, cargando piedras en sus corazones y pesadas rocas en sus espaldas. ¿Y para qué voy a cargar yo con piedras también? Ya tengo suficientes problemas sin ellas, así que prefiero andar ligero, explicó Bruno. Solo tú puedes explicar cosas tan complejas de manera tan sencilla, dijo Ágata con admiración. Pronto Ágata se dio cuenta de que, a pesar de la diferencia de edad, Bruno García despertaba en ella una increíble simpatía. Él estaba lleno de sabiduría y tenía una especie de fuerza interior y encantó que lo hacían atractivo incluso en su estado físico actual. Entre ellos surgió una fuerte amistad. Con el tiempo, ambos comprendieron que deseaban algo más de esa relación, pero no era posible. Ágata estaba completamente desesperada. Entendía perfectamente que el hombre de sus sueños solo estaba viviendo sus últimos días.
Ágata, daría cualquier cosa en esta vida para haberte conocido al menos 5 años atrás, le dijo Bruno un día. Por esos 5 años de vida feliz sacrificaría cualquier cosa. Entonces no me importaría morir ahora, porque tendría por delante 5 años de dicha. Y así, me duele el doble dejar este mundo ahora. Bruno, si supieras en qué situación me encuentro ahora, dijo Ágata entre sollozos mientras se retorcía las manos en desesperación. Vamos, no te preocupes, trató de consolarla Bruno. ¿Por qué me estás enterrando en vida? Viviré tanto como Dios me lo permita, y todos estos días serán nuestros y nadie nos los podrá quitar. ¿Y qué hay de tu esposa? Se sorprendió Ágata. Esa mujer se ha vuelto una completa extraña para mí desde hace mucho tiempo, respondió Bruno. Lo único que nos une es el sello en el pasaporte, y créeme, solo mi estado actual me detiene de divorciarme de ella. Sin embargo, la esposa de Bruno, Carolina, no pensaba lo mismo. Ella lo visitaba de vez en cuando, pero solo para mantener las apariencias y evitar chismes entre sus conocidos. Un día, cuando Carolina García llegó una vez más de visita, Ágata estaba en su turno, recogiendo los sueros usados en el hospicio después de los procedimientos. Al pasar por la sala de médicos, escuchó una voz familiar. Su oído no la engañaba, era Carolina conversando con uno de los doctores. Constancio Gómez, no le pido mucho. Mi esposo ya está con un pie en la tumba, sufre de dolores intensos. Esto no es vida, es una tortura. Solo facilítele la situación y acelere el proceso. Entienda, trabajo como patólogo en la morgue local y el cuerpo de su esposo llegará a mí. Tendré que emitir el certificado de defunción, respondió el médico, y eso ya huele a varios delitos. Bueno, es perfecto que sea usted quien haga ese certificado, comentó la mujer. Así podrá asegurarse de que todo esté en orden. Yo seré la única pariente cercana y puede estar tranquilo, no tendré ninguna queja contra usted, al contrario, estaré muy agradecida, y sé agradecer bien a las personas. No es cuestión de agradecimiento, continuó resistiéndose el doctor, aunque con menos firmeza. Hay principios morales, tampoco quiero cargar con un pecado. Oh, deje esas filosofías para otro, dijo Carolina. Como si usted pensara ir al cielo. Hay que pensar en el presente real, no en un futuro ilusorio. En este presente, viviendo con principios no se puede comer, así que deje de hacer tonterías. No le estoy proponiendo robar un banco, solo necesita cambiar la dosis de los analgésicos prescritos por una más fuerte. Estoy cansada de esperar a que mi esposo muera, quiero recibir la herencia. Este avaro ha guardado su oro toda la vida, siempre ahorrando en mí, pero tiene una fortuna suficiente para compartir con usted. Así, Ágata descubrió accidentalmente que Bruno era increíblemente rico y que su esposa planeaba matarlo con las manos de otro. Ágata no podía permitir que el plan de esa mujer astuta se llevara a cabo, por lo que se dirigió de inmediato a la habitación de García. Bruno, tengo que contarte algo. Pero por favor, tómalo en serio, comenzó Ágata, alterada. Ágata, ¿qué sucede? ¿Por qué estás tan pálida? Se preocupó Bruno. Acabo de escuchar accidentalmente una conversación entre tu esposa y nuestro patólogo. Carolina le estaba pidiendo que cambiara tu dosis de analgésicos por una más alta. Bruno, ¿entiendes lo que eso significa? Quieren matarte. Bueno, todos morimos tarde o temprano, y claramente no vine aquí de vacaciones, respondió García casi sin interés. Pero tu esposa hablaba de la herencia, quiere hacerlo no por buenas razones, sino para obtener tu patrimonio más rápido. Una cosa es cuando la gente quiere aliviar el sufrimiento de sus seres queridos, y otra muy distinta es si lo hacen por su propio beneficio. Son cosas completamente diferentes, dijo Ágata indignada. Sí, la situación no es agradable, dijo Bruno pensativo. No planeaba morir tan rápido, especialmente ahora que apareciste en mi vida, así que nuestros deseos claramente no coinciden. ¿Y qué vamos a hacer?, le preguntó Ágata.
Si el enemigo ha pasado al ataque, necesitamos medidas defensivas. Y aún mejor será si desarrollamos un plan de contraataque. Todo estará bien, Agatha, te lo prometo. Para no perderse la sustitución de medicamentos, Agatha se tomó una licencia sin sueldo en el hospital municipal donde trabajaba y temporalmente cambió a un horario diario en la clínica privada. Desde entonces, Agatha comenzó a venir todos los días al hospicio y a revisar personalmente el sistema de administración de medicamentos de García. Su licencia estaba por terminar y comenzó a temer que los delincuentes ejecutaran su plan cuando ella no estuviera de turno. Pero la providencia no estaba de su lado. Por la tarde, Agatha notó que el patólogo se dirigía a la sala de procedimientos. Agatha lo siguió y lo vio cambiar las ampolletas ya preparadas para el sistema de cada paciente. La idea era que la enfermera no revisara las ampolletas previamente preparadas para el paciente y simplemente llenara el sistema con ellas. Agatha, conteniendo la respiración, se quedó cerca de la sala de procedimientos, escondida en un rincón. Tan pronto como el patólogo salió del hospicio, ella entró en la sala de procedimientos y reemplazó las ampolletas por las que correspondían a García según la prescripción del médico. Agatha misma llevó y colocó la intravenosa a Bruno, decidiendo supervisar todo el proceso hasta el final. Bruno, esto iba a suceder hoy, susurró Agatha acercándose a la cama del hospital de Bruno. Vino el patólogo y ya había cambiado las ampolletas, pero yo las devolví a su lugar. Gracias, Agatha, agradeció García a su salvadora y la miró con amor y ternura. ¿Qué haría yo sin ti? Después de que los medicamentos en la intravenosa se terminaron, Bruno fingió estar muerto. Agatha desconectó todos los sistemas y corrió a buscar a los médicos, donde también estaba el patólogo, que casualmente había venido a hablar con el médico de guardia, Daniel Delgado. «Arias, ¿necesitabas algo?», le preguntó el médico de guardia cuando ella entró corriendo en la sala con cara de asustada. El paciente dejó de mostrar signos vitales después de la intravenosa con el analgésico, soltó ella con un miedo fingido. «¿Qué paciente?», preguntó Daniel Delgado. «El de la habitación 6, García», especificó Agatha. El médico corrió a la habitación, seguido por el patólogo que fue como por simple curiosidad. Al ver el cuerpo sin vida del paciente García y conociendo su diagnóstico, Daniel Delgado no se molestó en verificar sus signos vitales y de inmediato ordenó trasladar el cuerpo a la morgue. Constancio Gómez llegó justo a tiempo, notó el médico de guardia. Nuestro paciente se traslada a su departamento, ahora es su cliente. Sí, bueno, todos sus pacientes serán nuestros clientes algún día, concluyó el patólogo y se dirigió a su departamento. Los camilleros trasladaron a García a la morgue. Dado que ya era el final del día laboral, Constancio Gómez decidió posponer la autopsia hasta la mañana para no mostrar demasiada prisa en este asunto. Por la noche, Agatha se coló en la morgue. «Agatha, ya me estaba asustando, pensé que no vendrías y tendría que intentar salir de aquí yo solo», exclamó Bruno al verla. «Bruno, ¿cómo iba a dejarte aquí entre los muertos, y en este frío?», preguntó Agatha un poco molesta. «Agatha, tenemos que intentar colocar otro cuerpo en mi lugar, de lo contrario, todo nuestro plan fracasará mañana por la mañana. Para llevar a cabo nuestro plan, mi esposa debe estar segura de que he muerto, hasta que yo decida desilusionarla». «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó Agatha. «Los familiares se darán cuenta de la falta de un cuerpo de inmediato cuando vengan a recogerlo para el funeral. ¿Y quién nos garantiza que eso no sucederá mañana por la mañana? Entonces también nos descubrirán. Sí, usar cadáveres identificados no es una opción. Agatha, por favor, mira si hay cuerpos aquí que no tengan nombre en la etiqueta. Solo habrá un número asignado al ingreso». Agatha comenzó a examinar atentamente las etiquetas en los pies de los difuntos. No era una tarea agradable, pero entendía que la vida de su ser querido estaba en juego y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario por él. Después de revisar casi toda la habitación, Agatha ya había perdido la esperanza de encontrar un cuerpo no identificado.
Por suerte, finalmente encontró uno adecuado. Además, estaba cerca de la mesa donde yacía García. Ágata había traído previamente una silla de ruedas para Bruno. Ella colocó el cadáver en la silla de ruedas y lo llevó a la mesa necesaria. Entre los dos, con esfuerzo, colocaron el cuerpo no identificado en el lugar de Bruno, cambiaron la etiqueta de la pierna de García y Ágata se llevó la etiqueta del otro cadáver por si acaso. Luego sentó a Bruno en la silla de ruedas y lo sacó del complejo hospitalario. En la parada cerca del parque, los esperaba un taxi que Ágata había llamado con anticipación. Llevó a Bruno a otra clínica con un departamento de cuidados paliativos donde trabajaba su amiga. «Hola, Cristiana», saludó Ágata a su antigua colega. «Este es el paciente que necesita cuidados paliativos y no tiene a nadie que lo cuide. Pagaremos todo, pero un poco más tarde. Tenemos una situación desagradable, Bruno resolverá esto y el pago se realizará de inmediato. No te preocupes por eso». «Hola, Ágata. No te preocupes, lo registraremos un poco más tarde y enviaremos la factura por los servicios prestados, así que todo está bien», respondió Cristiana. «Bruno, te visitaré todos los días después del trabajo, pero ahora tengo que irme, ya sabes, tengo 2 niños pequeños y probablemente mi padre ya está preocupado», comenzó a disculparse Ágata. «Ágata, entiendo perfectamente. Ve con los niños». «Estoy seguro de que me quedo en buenas manos», respondió García y guiñó un ojo a Cristiana. A la mañana siguiente, Carolina llegó corriendo a la clínica justo cuando abría. Ya le habían informado sobre la muerte de su esposo y quería obtener el certificado de la morgue lo antes posible para comenzar a tramitar la herencia. Después de obtener el certificado, fue a ver al patólogo para entregar la prometida gratificación. «Constancio Gómez, buenos días. Acepte mi más sincero agradecimiento por el excelente trabajo realizado», dijo Carolina con una sonrisa salamera y levantando uno de los papeles sobre la mesa del patólogo, colocó allí un grueso sobre, cubriéndolo cuidadosamente con el documento. «Buenos días. Espero que esté lo suficientemente agradecida por un asunto tan delicado», comentó el patólogo. «No querría arriesgar tanto por un simple agradecimiento. Puede echar un vistazo a la carta de agradecimiento y convencerse personalmente de la magnitud de mi generosidad», se rió Carolina. «Y de mi parte, espero no tener problemas más adelante y no arrepentirme de mi generosidad». «Todo está hecho de la mejor manera», le aseguró Constancio Gómez. «El documento es oficial, registrado en nuestro sistema y aparece en la base de datos. Si alguien quiere verificarlo, verá que todo está en orden. Y le recomiendo que cremen el cuerpo, para que, si más tarde surgen preguntas, no haya nada que comprobar. Ya ve, y usted estaba preocupado. Puede trabajar excelentemente cuando quiere. Tendré en cuenta sus recomendaciones. Gracias nuevamente. Adiós, espero que no tengamos que cruzarnos de nuevo. Para ambos será mejor que los demás piensen que no nos conocemos personalmente». Siguiendo la orden de la desconsolada viuda, el cuerpo que quedaba en la morgue fue cremado. Satisfecha con el resultado, Carolina, tras recibir el certificado de defunción, fue de inmediato al notario para averiguar qué otros documentos necesitaba preparar para iniciar el trámite de herencia. «Elena Dais, buenos días. Mi esposo falleció hace unos días, soy la única heredera, y he venido a preguntar qué documentos necesito preparar para gestionar la herencia». «Buenos días. Para empezar, necesito ver el original del certificado de defunción y los documentos que acrediten la relación de parentesco con el fallecido, además de establecer el último lugar de residencia del causante». «¿Tiene el certificado de defunción con usted?» «Aún no lo he recibido, pero tengo el certificado de defunción». «¿Eso no es suficiente?», preguntó Carolina. «Además, no hay otros herederos aparte de mí». «No, el certificado de defunción solo confirma el hecho biológico de la muerte de una persona», respondió la notaria con leve irritación. «Legalmente, necesitamos el certificado de defunción.
Este documento es parte del listado obligatorio de documentos para iniciar la herencia. Sin él, no podrá tramitar la herencia. Además, la ausencia de otros herederos debe ser verificada. Para ello, se inicia un expediente de sucesión, dentro del cual se llevan a cabo procedimientos especiales. ¿Y cuánto tiempo tomará?, preguntó Carolina decepcionada. Según las reglas generales, el certificado de derecho a la herencia se emite no antes de 6 meses después de la muerte del causante, pero puede emitirse antes si hay datos confiables de que no hay otros herederos con derecho a heredar o parte de la herencia, aparte de las personas que han solicitado la emisión del certificado, respondió la notaria. ¿Tiene tales confirmaciones confiables de la ausencia de otros herederos? No, que yo sepa, respondió la visitante, desconcertada. Entonces no hay base para reducir el plazo general de emisión del certificado. Pero mi difunto esposo y yo no tenemos hijos y sus padres fallecieron hace tiempo. Hasta donde sé, los primeros en heredar son los hijos, los padres y la esposa, replicó Carolina. ¿Y puede usted confirmar de manera confiable que su esposo no tiene hijos fuera del matrimonio?, contestó Elena Dice. ¿Qué? ¿Tengo que traer certificados de todas las madres diciendo que sus hijos no fueron concebidos por mi esposo? Eso es un completo disparate, exclamó la recién viuda, cansada de mantener las apariencias. Y es aún más absurdo intentar tramitar una herencia por adelantado, antes de la muerte del causante, declaró de repente un nuevo visitante que interrumpió la conversación. Carolina pensó que estaba siendo acosada por alucinaciones auditivas, ya que habría jurado que la voz del hombre que se había entrometido sin tacto en su conversación con el notario sonaba mucho como la de su difunto esposo. García se dio la vuelta con la esperanza de disipar sus dudas y quedó paralizada de horror. En la puerta, sentado majestuosamente en una silla de ruedas, estaba su esposo resucitado. Carolina, aunque no era verdaderamente religiosa, se persignó por si acaso. «Esto no puede ser», exclamó en estado de shock. «Estás muerto. Yo misma vi cómo te cremaban». «Bueno, quién sabe qué te habrá parecido, querida esposa», respondió Bruno García sonriendo, «siempre te ha gustado tomar tus deseos por la realidad». «Pero tengo un certificado de tu muerte», replicó Carolina. ¿También me lo imaginé? ¿Y cómo te las arreglaste para conseguir un certificado de defunción falso para intentar ilegalmente apoderarte de mis bienes? Eso es algo que le tendrás que explicar al investigador, declaró Bruno sin rodeos. Pero no te preocupes, no presentaré una denuncia policial si no haces ningún movimiento y aceptas mis condiciones para el divorcio. Así que, si te portas bien, no recibirás una citación. ¿Te hiciste pasar por muerto? ¿Cómo lograste engañar a los médicos?, gritó Carolina. ¿Eso es lo único que te preocupa en este momento?, respondió Bruno con una sonrisa irónica. Perdona por no cumplir con tus expectativas y no morir por una sobredosis de medicamentos como planearon tú y el patólogo. Oh, lo siento, ¿lo dije en voz alta? Tendré que revelar todos los detalles ya que lo mencioné. Tu pequeño secreto ya no es un misterio para nadie, y con una llamada mía, las autoridades empezarán a interrogar a testigos y a tu cómplice. La denuncia está lista y en manos de una persona de confianza en la policía, la está reteniendo por ahora, pero si algo sale mal, procederá. Estás blufeando, no tienes ningún testigo, y nunca podrás probar que yo tuve algo que ver, gritó Carolina, enrojeciendo de ira. Me informaron que habías muerto, lo cual no es sorprendente dado tu diagnóstico. Di el permiso para la cremación y recibí el certificado de defunción, eso es todo. Cualquier error médico no es mi problema, lo atribuirán a un error médico. Sigue engañándote a ti misma, nadie te lo prohíbe. Pero sobre mis bienes, puedes olvidarte de ellos, ya que me divorciaré de ti. Y como tenemos un acuerdo prenupcial, después del divorcio solo te quedarán tus pertenencias personales. También olvídate de las joyas, los abrigos de piel y otros artículos de lujo comprados con mi dinero. Tengo documentos que prueban que fueron adquiridos con mis fondos.
Mientras tú estabas desempleada sin razón alguna, no contribuiste a la formación de los bienes conyugales. Pero si te comportas bien, te daré algo, concluyó Bruno. No dejaré que esto quede así, chilló Carolina, verás, contrataré al mejor abogado y te quitaré todo. Hazlo, contrata al mejor abogado. Te hará mucha falta, especialmente en el proceso penal, así que te sugiero no perder tiempo y empezar a buscar uno ahora mismo, recomendó Bruno, burlándose de ella. El tiempo corre. Podrían ser tus últimas horas en libertad. Entonces, ¿debo llamar a mi contacto o aceptarás el divorcio en mis términos? Carolina se dio cuenta rápidamente de que tener un certificado de defunción falso complicaba enormemente su situación. Si interrogan al patólogo que emitió el certificado, no cargaría con la culpa solo y la delataría. Las cosas no estaban a su favor, así que no le quedaba otra opción que aceptar las condiciones de su marido. Era mejor irse con algo de los bienes que él le diera que quedarse sin nada y con antecedentes penales a su edad. Está bien, acepto. Pero por favor, al menos déjame un apartamento de una habitación en memoria de los viejos tiempos, suplicó Carolina. Hoy estoy de buen humor, así que no te echaré a la calle, aunque lo merezcas, le informó Bruno con reproche. Te dejaré uno de los apartamentos de una habitación que alquilo, pero yo elegiré cuál, así que no te quejes. Después de la conversación con su marido resucitado, Carolina corrió al despacho del patólogo que había emitido el certificado de defunción. Irrumpió en su oficina sin ceremonias y empezó a presentar sus quejas desde la puerta. ¿En qué paso subterráneo obtuviste tu diploma? Y que no te enfermes, respondió Constancio Gómez, sorprendido por el comportamiento de la visitante. ¿Podrías empezar por explicar lo que sucedió antes de continuar mancillando mi honor y dignidad? ¿Qué tiene que ver mi diploma con esto? Si tuvieras un diploma de verdad, podrías distinguir a una persona viva de una muerta, gritó Carolina con rabia. Hasta ahora, nadie se ha quejado, murmuró el patólogo, desconcertado. Bueno, pues felicidades, me diste un certificado de defunción para mi esposo, me aseguraste que había fallecido y está más vivo que nunca. Escucha, señora, incluso si nos hubiéramos equivocado al constatar la muerte, tu marido luego fue autopsiado y después cremado. Y después de todos esos procedimientos, la gente no suele sobrevivir, al menos eso nos enseñaron en la universidad y en la residencia. Por lo tanto, tu marido está muerto, no entiendo cuáles son tus quejas. Acabo de venir del notario, donde además de mí, también llegó mi esposo. Sí, sobrevivió a la autopsia y a la cremación. Saboteó mis planes de herencia y ahora quiere divorciarse de mí porque se enteró de nuestras manipulaciones con los analgésicos. ¿Estás segura de que hablabas con tu marido? Preguntó Constancio Gómez por si acaso. ¿Con quién crees que estaba hablando? Carolina se alteró aún más. No sé, el patólogo se encogió de hombros. La situación es estresante, no todos pueden manejarla bien, y en ese estado se puede imaginar cualquier cosa. Quizás tu conciencia te está atormentando y el espíritu de tu difunto marido vino a asustarte. ¿Te estás burlando de mí o realmente crees en esa tontería? Chilló Carolina. Desde el punto de vista médico, esto se llama alucinaciones visuales y auditivas, constató el patólogo. ¿Alguien más, aparte de usted, vio a su supuesto esposo fallecido? ¿Alguien puede confirmar sus palabras? Todo esto sucedió en la oficina del notario. A mi esposo lo vieron al menos 3 personas además de mí, el notario, su asistente y la secretaria. ¿Y usted cree que todos tuvimos las mismas alucinaciones al mismo tiempo? Eso es bastante probable en casos de psicosis masiva, sugirió Constancio Gómez. ¿Y usted mismo hace cuánto que no va al psiquiatra? Preguntó Carolina. Con estas suposiciones y la calidad de su trabajo, no entiendo cómo le permitieron ejercer. Deje de hacer el tonto, no cumplió su parte del trato, así que devuélvame el dinero que le pagué. Teme a Dios. ¿De qué está hablando?
Usted pagó por los servicios de cremación y el servicio complementario, según la tarifa establecida por las autoridades municipales. El servicio se realizó en su totalidad de acuerdo con el acta de recepción de trabajos. No tenía ninguna queja en ese momento. ¿Qué tarifa ni qué demonios? Carolina ya estaba seriamente enfadada. Estoy hablando de la gratitud. Devuélvamela de inmediato. Después del divorcio con mi esposo necesitaré ese dinero. No entiendo de qué está hablando. El patólogo puso una expresión de sorpresa. Me agradeció y dijo gracias. ¿Cómo propone que le devuelva ese gracias? Tómelo si puede, no me importa. ¿Se está haciendo el tonto o realmente es un idiota? Estoy hablando de la gratitud que me costó una suma considerable. La recibió en un sobre blanco por el trabajo realizado, y resultó que el trabajo no se completó. Por lo tanto, no merece esa gratitud. Repito, no sé de qué está hablando. No recibí ningún sobre de usted y no teníamos ningún acuerdo. Si cree que hicimos un trato y que no cumplí con las condiciones, vaya a los tribunales, pero le recomiendo encarecidamente que primero obtenga un certificado de un psiquiatra, lo necesitará de todos modos. Me despido, tengo trabajo que no puede esperar. ¡Qué sinvergüenza!, murmuró Carolina entre dientes. ¿Cómo puede la tierra soportar a personas como usted? De la misma manera que la soporta a usted, lanzó el patólogo antes de irse. Bueno, el mundo es pequeño, seguro nos cruzaremos de nuevo, le gritó Carolina mientras se alejaba. Se fue con las manos vacías, habiendo desperdiciado sus últimos ahorros. El proceso de divorcio se llevó a cabo sorprendentemente rápido, ya que ninguna de las partes tenía objeciones y se firmó un acuerdo de división de bienes complementario al contrato matrimonial. Como había prometido, García le dejó a su exesposa un pequeño apartamento en uno de los barrios periféricos, lejos del centro de la ciudad. Vivir allí era posible, pero no podría darse lujos. Bruno, ¿escogiste a propósito la zona más remota de la ciudad? No pudo evitar hacer un comentario sarcástico Carolina, habiendo recibido su copia del acuerdo notarial. Carolina, si sigues con esas actitudes, reconsideraré darte siquiera este apartamento. Aún no hemos salido de la oficina del notario, así que cuida tus palabras. En tu situación, deberías estar en silencio, y no sé por qué sigo soportando tu sarcasmo, incluso al divorciarme de ti después de todo lo que me has hecho. Por supuesto, tú eres el noble caballero y yo siempre fui la verdadera bruja. Fíjate, no fui yo quien lo dijo, tú misma te das cuenta de quién es quién, se rió García. La zorra también llorará lágrimas de cocodrilo. Querida, ya las has derramado. Eres la misma zorra que ahora paga por sus pecados. ¿O ya olvidaste cómo planeabas enviarme al otro mundo mucho antes de tiempo para quedarte con la herencia? Carolina no respondió y solo lo miró con odio, entrecerrando los ojos de rabia. Bruno la miró y no reconoció a la mujer que alguna vez le pareció la pareja ideal para él. En lugar de aquella chica interesante en todos los aspectos, ahora veía a una criatura enfurecida, apenas parecida a un ser humano. A Bruno le pareció que sus rasgos eran casi animales, como si estuviera viendo a un chacal enojado o una gran rata. Después de finalizar los trámites de divorcio y demás procedimientos, Bruno decidió dar el que quizás sería el último paso desesperado de su vida. Ágata, cásate conmigo, le propuso a la mujer que había estado cuidándolo sin quejarse todo este tiempo. Bruno, también me importas mucho, pero esto no está bien, vaciló Ágata. ¿Qué hay de malo en esto? Se sorprendió Bruno. Somos adultos, responsables y libres de relaciones. ¿Qué nos impide formalizar nuestros sentimientos legalmente? No puedo hacerlo. No sabemos cuánto tiempo te queda. Acabas de divorciarte. ¿Por qué necesitamos esto ahora? Tú ya sabes perfectamente cómo me siento por ti. Esas son solo excusas vacías, cortó García. Quiero asegurarme de que la mujer que conocí tan tarde tenga al menos algo de seguridad. Permíteme hacer esto por ti, porque no puedo prometerte que viviremos mucho tiempo y felices.
Bruno la miró con ojos suplicantes y Ágata no pudo resistir y decirle no, así que una semana después se casaron. No hubo vestido blanco ni celebración, solo se casaron y celebraron el evento con una cena romántica. Nunca en mi vida he sido tan feliz como ahora, compartió Bruno sus sentimientos con Ágata. No voy a esconderlo, he conocido a muchas mujeres en mi camino, pero todas ellas fueron aventuras pasajeras, y después de un par de semanas de convivencia, perdí el interés en ellas. ¿Y tu esposa? Se sorprendió Ágata. Con mi esposa no estuvimos casados tanto tiempo. Nos conocimos en un evento al que ambos fuimos invitados por amigos en común, comenzó a recordar García. Carolina se mantenía al margen de todos y eso ya atrajo mi atención. Me acerqué a ella para averiguar por qué no se relacionaba con los demás y así empezamos a conversar. En ese momento me pareció que con esta mujer se podía hablar de cualquier tema con facilidad. Eso fue lo que me gustó de ella. Y solo después, unos años de casados, me di cuenta de que solo había aprendido lo superficial de varios campos de conocimiento y usaba esa información de manera astuta. Pero si ahondabas más, ya no se desenvolvía tan bien y comenzaba a decir tonterías. ¿Y por qué no te divorciaste de ella entonces? No lo sé, respondió Bruno tristemente. Mientras vivíamos juntos, me acostumbré a ella y ya no tenía muchas ganas de cambiar las cosas y tampoco encontré una sustituta digna hasta que te conocí. A ti. No hablemos de cosas tristes. Tú también, hasta donde sé, tienes una historia triste de relaciones pasadas, así que nos ayudaremos a sanar nuestras heridas emocionales mutuamente. Por cierto, debes traer a tus hijos a vivir conmigo, no es correcto que vivan separados de su madre, aunque sea con su abuelo. Son muy tímidos, ni siquiera sé cómo reaccionarán, dijo Ágata. Pero intentaré presentártelos primero. Propongo no dejar esto para después y hacerlo mañana mismo. ¿Qué te parece la idea? Preguntó García sonriendo. Pensaré en tu propuesta, respondió Ágata, poniendo una cara seria. Vaya, qué formalidad, ¿necesito hacer una cita para hablar de temas serios? Sugirió Bruno en tono de broma. Para ti siempre estoy disponible y aunque tuvieras citas programadas, te atendería sin esperar. Bueno, gracias por eso, dijo Bruno riendo. La actitud seria de Ágata lo hizo reír. Al día siguiente, Ágata trajo a los niños a conocer a Bruno. Los niños se encariñaron rápidamente con él, pero lo que más les gustó fue la habitación infantil que había preparado especialmente para ellos. Había muchos juguetes y las camas tenían forma de personajes de dibujos animados. Niños, Bruno quiere deciros algo, les dijo su madre a Esmeralda y Agustín. Bueno, chicos y chicas, ¿les gustó la habitación? Preguntó Bruno. Sí, gritaron los niños al unísono. ¿Les gustaría que fuera suya? Continuó preguntando García. Sí. ¿Eso se puede? Respondieron los niños con sincera ingenuidad. Esta casa ahora pertenece a su mamá y eso significa que esta habitación es suya y la decoramos especialmente para ustedes. Los niños aceptaron con alegría vivir en la casa de Bruno junto a su madre, ya que habían soñado con tener una habitación así. En programas de televisión y dibujos animados a menudo mostraban habitaciones infantiles similares a esa y ahora su sueño se había hecho realidad. Ágata estaba inmensamente agradecida con Bruno por haber podido hacer feliz no solo a ella, sino también a sus hijos, aunque ellos le eran completamente ajenos y no tenía ninguna obligación de hacer nada por ellos. García no lo veía así. Al preparar la habitación infantil, pensaba principalmente en la mujer que amaba, porque si lograba hacer felices a los niños, su madre también sería feliz. Dios no le había dado hijos a Bruno y ahora sonreía mientras observaba a los niños jugar, quienes, a pesar de la abundancia de juguetes en su nueva habitación, siempre peleaban por uno en particular. No le molestaban los repentinos ruidos ni las voces agudas de los niños, más bien, junto con esos sonidos, la vida misma había entrado en su hogar. Los niños contagiaban a todos con su inagotable energía vital.
Así, una semana pasó en la feliz agitación de la familia García. Nada presagiaba problemas en esa aparentemente normal noche de verano. Ágata acostó a los niños y fue al dormitorio de su esposo para ponerle una inyección de analgésico para la noche. Bruno estaba acostado en la cama con los ojos cerrados y Ágata pensó que ya se había dormido mientras la esperaba. Le daba pena despertarlo, pero temía que se moviera en sueños cuando intentara administrar el medicamento a través del catéter en su vena, por lo que tocó suavemente su mano y lo llamó por su nombre. Bruno, despierta, querido, necesitamos ponerte la inyección de analgésico y luego podrás volver a dormir tranquilamente. Pero García no reaccionó de ninguna manera, aunque normalmente dormía muy ligeramente. Bruno no se despertó ni con sus intentos de sacudirlo ni con gritos. Ágata no quería creer en sus sospechas. Trataba de ignorar el miedo pegajoso que se estaba instalando en su alma, pero después de varios intentos infructuosos de despertar a su esposo, finalmente decidió comprobar su pulso. No podía sentir los latidos del corazón. Ágata se dejó caer al suelo junto a la cama, porque sus piernas ya no la sostenían. «Esto es todo», dijo amargamente en voz alta. «¡Qué injusticia! Sufrió tanto, pasó por tanto dolor, y en el momento de la felicidad solo le dieron una semana miserable. Solo una semana». Un nudo le subió a la garganta, algo le oprimía desde dentro y no le permitía respirar con normalidad. Las lágrimas comenzaron a brotar y las gotas saladas rodaron por su rostro. Ágata trató de contenerlas, pero algo en su alma se quebró, y la viuda por segunda vez ya no pudo controlarse, parecía como si una presa se hubiera roto. Y entonces las lágrimas comenzaron a fluir incontrolablemente por su rostro. Ágata temblaba y tenía escalofríos. Se abrazó las rodillas y, apoyando la cabeza en ellas, se sacudía con sollozos silenciosos. Ágata no sabía cuánto tiempo había pasado. Para ella, el tiempo se había detenido junto con el corazón de su amado. Pero incluso en ese estado, Ágata entendía que tenía que hacer algo. Llamó a una ambulancia para que certificaran la muerte biológica y llevaran el cuerpo de su esposo a la morgue. Y así, ella volvía a ser viuda y tendría que pasar de nuevo por todos los procedimientos burocráticos para eliminar oficialmente a un ser querido de la vida social. Pero esta vez fue mucho más doloroso. La muerte de Bruno fue una gran pérdida para Ágata, ya que al principio no podía imaginar su vida sin la persona que amaba. La desconsolada viuda no sabía qué hacer con su dolor durante mucho tiempo, pero poco a poco empezó a recuperarse, porque aún le quedaba una razón para vivir, sus gemelos. Por eso, Ágata decidió no hundirse en la autodestrucción y rendirse a la suerte. Decidió usar su dolor para ayudar a otras personas. La mayor parte de la herencia que recibió tras la muerte de su segundo esposo fue transferida a un fondo de lucha contra el cáncer. Ágata quería hacer todo lo posible para ayudar a aquellos que luchaban contra esta terrible enfermedad. Gracias a su actividad y esfuerzo, Ágata se convirtió en la directora de la sucursal regional de este fondo en su ciudad. Trabajaba activamente en la recaudación de fondos y la difusión de información sobre el cáncer. Diariamente, Ágata hablaba con personas a quienes se les había dado un diagnóstico terrible o con sus seres queridos. Y cada vez, Ágata y su equipo tenían que encontrar las palabras necesarias de apoyo. Hola. Nuestro fondo se dedica a apoyar a las personas que enfrentan enfermedades oncológicas. Ayudamos a quienes están recibiendo tratamiento y a sus seres queridos. ¿En qué puedo ayudarle?, solía decir Ágata a los visitantes. Buen día. Me han diagnosticado cáncer de pulmón. Quisiera recibir ayuda de su fondo. No se desanime, recuerde que el diagnóstico no es una sentencia. ¿Ya ha comenzado el tratamiento? Sí, estoy recibiendo quimioterapia ahora, pero el tratamiento es muy costoso, así que necesito apoyo financiero. La decisión sobre la posibilidad de brindar ayuda financiera la toma el Consejo del Fondo. Para ello, debe presentar una solicitud correspondiente y adjuntar documentos que confirmen su diagnóstico, la necesidad de un tratamiento costoso,
así como la falta de capacidad financiera para pagarlo usted mismo o recibir una subvención. ¿Cuánto tiempo tomará tomar una decisión? Todo depende del número de solicitudes que hayamos recibido hasta ese momento, la cantidad de fondos disponibles y otras condiciones relacionadas. También se tiene en cuenta la etapa de la enfermedad y la edad del solicitante. Los niños siempre tienen prioridad. ¿Y si no aprueban mi solicitud, ya no podré contar con ninguna ayuda? Incluso si la solicitud no es aprobada, podemos ofrecerle ayuda informativa y psicológica, así como ponerle en contacto con otras organizaciones que puedan ayudar en su situación. Entiendo, gracias. ¿Puede contarme más sobre la ayuda que pueden ofrecer? Claro, podemos proporcionarle información detallada sobre su enfermedad, los métodos modernos de tratamiento, los efectos secundarios y cómo manejarlos. También ofrecemos consultas con psicólogos y trabajadores sociales que le ayudarán a adaptarse a su nueva situación de vida. Además, podemos ponerle en contacto con otras organizaciones que puedan ofrecer ayuda financiera u otro tipo de asistencia. ¿Y cómo puedo acceder a estos servicios? Para empezar, complete un formulario. Puede hacerlo en nuestra oficina o en el sitio web. Después de eso, nos pondremos en contacto con usted y acordaremos los siguientes pasos. El trabajo fructífero de Ágata ayudó a muchas personas a recibir la ayuda y el apoyo necesarios, y Ágata encontró un nuevo sentido en la vida gracias a su actividad en el fondo. Usó su dolor no para compadecerse de sí misma constantemente, sino para ayudar a otros a no experimentar algo similar. Por supuesto, Ágata García también se despidió de su vida pasada, saldando todas las deudas de su irresponsable primer esposo. El resto del dinero lo transfirió a una cuenta de ahorro a nombre de sus hijos hasta que ellos cumplieran 18 años. Estos fondos deberían ayudar a sus hijos a establecerse cuando alcanzaran la mayoría de edad, y Ágata tenía la esperanza de que los usarían con sabiduría.